Solo el versículo 11. Aquí hay una verdad expresada del Señor Jesucristo y Él dice de la siguiente manera. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. Tenemos entre nosotros algunos invitados. Queremos darle la bienvenida a Brandon y a Brian. Tuvimos la oportunidad de conocerlos, familiares de nuestros hermanos Almaraz, desde hace mucho tiempo. Bueno, inclusive ellos también fueron parte del trabajo de remodelación aquí en la cocina, ¿verdad? Sin ellos creo que no podríamos haber hecho pues lo que se hizo, como se hizo. Sean bienvenidos. También tenemos a Isabel, tenemos a la mamá de nuestra hermana Mayra. También tenemos de este lado esposos de nuestras hermanas que ya por tiempo nos han visitado. Tenemos algunos otros invitados. Queremos hoy hacer algo muy simple y preguntarles que si en este día, preguntarle a Jesús qué es lo que se necesita para la salvación. Esto se le conoce como el plan de salvación. También se le conoce como el proceso de salvación o se le conoce también como los elementos de salvación. Hoy quiero hablar solamente a las personas que nos visitan y yo no sé si de una u otra manera no han entendido el mensaje o hay obstáculos en sus vidas que les han impedido venir a la salvación. Cuando nosotros, hermanos, hablamos la palabra de Dios, hay muchos mensajes realmente importantes. Ahorita hablamos de la educación de los niños, es algo importante. La Biblia manda a los padres educar. Pero también la iglesia, hermanos, tiene un mensaje que compartir. Y es el mensaje de la salvación, son las buenas nuevas. Tenemos entre nosotros también hijos de hermanos que ya están en la edad de venir a los pies de Jesús. Ya tienen 15, 16, 18, 20 años y no han venido a Cristo. Hoy lo que queremos es simplemente recordarles que Dios tiene un plan, que hay elementos que nosotros podemos obtener a través, hermano, de la palabra, y que nosotros, hermanos, si los hacemos, podemos venir pues a la salvación. Hay muchas cosas en la vida de ustedes que son importantes. Su trabajo, su familia, su misma vida. Pero nada de ello, hermanos, es más importante que la vida eterna, que la salvación. Y algo de lo que yo quiero simplemente decirlo, vamos a imaginar que Jesús pues está caminando entre nosotros y que nosotros nos transportamos pues a ese siglo primero donde Jesús vino y las multitudes lo siguen. El Señor hace milagros. El Señor, nos vamos a sentar junto a Él para preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguro que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo nos respondería, hermanos, número uno, que creyéramos en Él. Voy a usar 2 versículos por cada punto y son todos respuestas del Señor Jesús. Y Él nos dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Lo primero, hermanos, que Jesús pide para que nos salve o para la salvación es de que creamos en Él. Eso se lo pidió a las personas y les dijo que si no creían en Jesús, en sus pecados iban a morir. Y luego dice en Juan 3, 17 y 18, Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Jesús, ¿qué quieres que yo haga para que me salves? Bueno, Jesús ya nos dijo, debes de creer que Él es lo que dice que es. ¿Qué es? El Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido, Él es el Salvador del mundo. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra seguridad en sus palabras. Él es Emmanuel, Dios entre nosotros. Y esto es lo primero, hermanos, que Jesús nos pide. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Jesús murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó? Si usted cree, entonces usted tiene uno de los elementos para la salvación. Pero no solamente es creer, no solamente es creer, sino también Jesús pedía que se arrepientan. ¿Y qué es eso? Pues es un cambio de mente. Es un cambio de pensamientos, es un cambio de acciones. Es, en pocas palabras, dejar de hacer lo malo y seguir lo bueno. Esto es arrepentimiento. Jesús les dijo a una comunidad, les dijo lo siguiente en Lucas 13, 1 y 2. En este mismo tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, y respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Jesús, hermano, ve a la gente que está admirada porque los galileos han venido a Jerusalén 6 días de camino y ellos, hermano, en una revuelta murieron en el mismo atrio del templo y la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Han de haber dicho la gente, ¿qué pecadores eran? Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Y Él lo dice aquí, os digo que no. Y allí está lo que pide. Antes, si no os arrepentís, todos, bueno, en la creencia dijo, si no crees en tus pecados mueres. O sea, sin salvación, sin perdón. Ahora aquí es, si tú no te arrepientes, si no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Destrucción, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. ¿Y qué es arrepentimiento? Ya te dije. Es un cambio de pensamientos. Es un cambio de acciones, un cambio de palabra. Es dejar de hacer lo malo y buscar hacer lo bueno. Es seguir a Cristo, es cargar una cruz todos los días y vendrán los frutos, hermanos, que en la Biblia nosotros tenemos como frutos de arrepentimiento.
Si Jesús estuviera caminando en nuestros días, le dijera a la gente: crean en mí, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él también le diría: arrepiéntanse de sus pecados, cambien su manera de vivir. Pero no solamente eso, sino que Él también pedía que le confesaran, hermanos, delante de los hombres. Dice en Mateo 10:32 en adelante: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, hermanos, si nosotros queremos entrar al cielo, si nosotros queremos que Jesús nos confiese delante de Dios y de todos los ángeles, nosotros tenemos que sembrar ello. Y es simplemente pasar al frente, delante de las personas, y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Porque eso, hermanos, que nosotros confesamos es algo que nosotros creemos. La confesión viene a ser, hermanos, pues un testimonio de fe. La confesión es un acto de fe y Jesús se los pedía a las personas. Pero si nosotros, hermanos, continuáramos acercándonos con Jesús, ¿qué más nos diría? ¿O qué te diría a ti? O te pregunto yo, ¿tú crees en Jesús? ¿Sí? ¿Tú crees en Él que es el Hijo de Dios que murió por tus pecados? Si tú dices positivamente que sí, ahí hay un poder dentro de ti, que es el poder del Evangelio. Ese te tiene que mover a tomar la decisión de dejar el mundo con sus vicios y pecados y seguir a Cristo. Es un proceso. La fe y el arrepentimiento te tienen que llevar a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida. Pero también, hermano, te tiene que llevar al bautismo. Jesucristo, hermanos, Él pedía que la gente se bautizara. Mira en Juan 3:22 adelante: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas. Y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. ¿Quién fue el primero, hermanos, o el precursor del bautismo, tal como lo conocemos hoy en día, el bautismo por inmersión, el bautismo que tiene la iglesia? ¿Quién fue el primero? Pues Juan, hermano. Y se le dice el bautista, equivocadamente debería decírsele el bautizador. Juan, hermano, era el primero que empezó a bautizar en agua y deberían de creer en el que iba a venir, que era en Cristo Jesús. Y después dice la palabra del Señor: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, ¿quién era este? Jesús. Él había dado testimonio que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo había descendido sobre Jesús. Juan era un profeta y él pudo ver, hermano, esa manifestación. Y ahora le dicen los discípulos de Juan: el que tú diste testimonio, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también. ¿Qué hace Jesús? También bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: no puede uno recibir nada a menos que le sea dado del cielo.
Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu, tú no entras al reino de los cielos. Si nosotros queremos ser salvos, tenemos nosotros que oír el mensaje del Evangelio. Eso va a producir fe en nosotros, creer en Jesús. Al creer en Jesús nos vamos a mover, hermano, hacia el arrepentimiento, porque Él murió por nuestros pecados y nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Al nosotros creer y arrepentirnos, la fe va a hacer que confesemos a Cristo, y no solamente aquí, en nuestro trabajo, nuestros familiares, que demos testimonio del Cristo que ha salvado nuestras vidas. Al decir que somos cristianos, estamos diciendo que seguimos la doctrina de Cristo, que somos seguidores de Cristo, que no nos avergonzamos de Cristo. Y cuando venimos, hermano, a bautizarnos, este es un acto de fe público, en una ceremonia bautismal en la cual nuestra fe se hace real y nosotros venimos, hermano, a ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Este es un proceso simple, hermano, que aún los niños lo pueden entender y muchas personas lo entienden. El problema es de que ¿por qué no toma la decisión? Habrá obstáculos, habrá impedimentos, habrá vicios, habrá conformidad, habrá cosas, hermano, que sigan atando a la persona, aunque crea, a no arrepentirse. Y ese, hermano, puede ser el obstáculo. O hay personas, hermanos, que pueden creer, que pueden arrepentirse, ya dejaron los vicios, ya cambiaron su manera de pensar, pero les da vergüenza, hermano, confesar a Cristo delante de las personas. Pues Jesús dice que si no lo confesamos, Él tampoco nos confesará delante de su Padre y los ángeles en el cielo. O a lo mejor, hermano, no quiere bautizarse porque le tiene miedo al agua. A lo mejor hay algo, hermano, que le está impidiendo físicamente, pero le decimos en el nombre del Señor que cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios y lo hacemos con fe, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser valientes, hermanos, para bautizarnos. Y después de bautizarnos, ¿qué? Pues tenemos que perseverar, porque no podemos nosotros decir, ya me bauticé, ya fui perdonado, ya fui salvado, ya fui reconciliado y ahora yo no regreso a la iglesia. Hay gente que hace eso, hermano. Si nosotros no nos congregamos después de bautizarnos, nosotros estamos pecando. La Biblia dice, hermanos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al congregarnos, nosotros tenemos que orar, tenemos que cantar, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, tenemos que recordar al Señor con los elementos del pan y el fruto de la vid. Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor, porque si no, dice el escritor a los Hebreos, que eso es pecar voluntariamente. Cuando uno deja de congregarse, entonces viene, hermanos, el problema. ¿Qué es lo que decía Jesús? Crean, arrepiéntense, confiesen su fe, bautícense y cada quien váyase para su casa a vivir como quiera. No. Él, hermanos, lo que él decía es esto: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es fuerte, hermano. Persecución. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, no solamente el que creyere y fuere bautizado será salvo, sí, pero tiene que perseverar, porque el que perseverare hasta el fin,
este será salvo. Es que la iglesia es una familia, es que la iglesia es un ejército, la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que mutuamente comparten su fe, sus valores y se ayudan, hermano. Oran los unos por los otros, llevan las cargas los unos de los otros, se estimulan al amor y a las buenas obras y van creciendo en el pleno conocimiento de Dios y en el Espíritu Santo. Hay que perseverar. Y luego dice en Mateo 24, 12 y 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué debo de hacer, Señor Jesús, para que me salve? Bueno, Jesús te diría, cree en mí. Cree que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que yo morí en una cruz por tus pecados, soy el sustituto, que yo fui sepultado en una tumba y resucité al tercer día para tu justicia. Cree en mí, en mi obra redentora, en el Evangelio. ¿Qué más debo de hacer, Señor Jesús? Arrepiéntete, arrepiéntete. Deja tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. El que roba ya no robe más. El que asesina ya no asesine más. El que abusa ya no abuse más. El que maldice ya no maldiga más. Eso es arrepentimiento. Cambia tu forma de hablar, de comportarte y confiésame delante de los hombres y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y persevera hasta el último suspiro de tu vida. ¿Habrá alguien entre nosotros que haya entendido este plan tan sencillo? Si se lo decimos y se lo repetimos a un niño de 3 a 5 años, él se lo aprende. Pero es que el poder, hermanos, no está en aprenderlo solamente. El poder está en entenderlo y en ejecutarlo. Porque no son los oidores los bienaventurados delante de Dios, sino los hacedores serán los bienaventurados. ¿Habrá alguien entre nosotros que le quiera creer a Dios? ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera arrepentirse? ¿Habrá entre nosotros alguien que quisiera salir por esas puertas no como entró? Perdido, ciego y muerto en delitos y pecado, pero que ahora salga, hermanos, salvo, encontrado y perdonado de todos sus pecados. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera bautizarse? Aquí hay agua, el agua está limpia, está caliente, está todo preparado. Todo está listo para que tú puedas venir hoy en este día y que hagas un pacto con Dios a través de la sangre de Cristo. Y si tus pecados fueran muy fuertes, tan rojos como esta alfombra, vendrán a ser como un blanco lino o una blanca lana, como blanca nieve, dice la palabra del Señor. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como la sangre, vendrán a ser como blanca lana. ¿Habrá alguien que esté oyendo el llamado de Dios? Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús dijo que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dijo, hermanos, que Él es la puerta y que por Él entrare será salvo. Él dijo que Él es la vid verdadera y que lejos de Él nada podemos hacer, pero en Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Habrá alguien que quiera venir en este día a entregar su vida a Cristo? Te invitamos. Hoy es el día de salvación. Joven, adolescente,
Puedes hoy pasar y entregar tu vida. Vamos a ponernos de pie. Y queremos invitarte con este canto, tú que has oído el Evangelio y que estás a la orilla de la fe, si tú quieres en este día, hoy puedes venir por tu salvación. Que el Señor te bendiga.